Hoy vamos a empezar una serie de mensajes en algunos de los pasajes proféticos, entendiendo que los pasajes proféticos, es decir, aquellos que se relacionan con las cosas futuras, los anuncios del futuro, no fueron dados, como dijo alguien, para satisfacer la curiosidad acerca del futuro, sino más bien para enseñarnos a vivir en el presente. Por eso vamos a titular esta serie de pasajes proféticos así: los llamados divinos para los últimos tiempos. Llamados divinos para los últimos tiempos. Algunas personas en estos días de pandemia que están sufriendo mucho y oyen las noticias por acá, por allá, se han preguntado, bueno, ¿este es el fin? ¿Será que esto ya se está acabando? Bueno, amigo y hermano, no se deje confundir, no se vaya a dejar engañar, porque Cristo dijo que estos son principios de dolores. Es decir, que todo esto no es el fin todavía, pero sí es una alarma, es una alarma. Usted sabe, ¿cierto? Detecta ese sonido y sabe lo que es una alarma. Y los pasajes proféticos son una alarma que llama a diferentes cosas. Ustedes saben que hay alarma de las ambulancias, hay alarmas, esas que odiamos tanto, ¿cierto? El reloj que suena a veces a las 4, a otros a las 5 de la mañana. Y uno quisiera apagarla y seguir durmiendo. Y por eso ahora se han inventado alarmas que no solo suenan, sino que caminan por la mesa, el escritorio, hasta que la persona se despierta. Pero hay alarmas como esta que acabamos de escuchar, que es una alarma para los bomberos. La alarma que llama a prepararse, a ponerse rápidamente el vestido para poder entrar en acción. Y esa alarma es la que encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa frase al inicio nos indica esa alarma. Por eso, hermanos que tienen sus guías, entonces vayan mirando ahí el bosquejo y la anarquía política, la inestabilidad económica, los desastres naturales y la proliferación de enfermedades como el coronavirus señalan que este mundo está viviendo su última etapa. La hora final de la humanidad en la tierra requiere, por tanto, preparación espiritual. Preparación espiritual. Todo lo que está pasando es la alarma esa que sonó, que nos está llamando. Por eso la preparación requiere, en el versículo 11, es levantarse, porque fíjese bien, dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Pero llama la atención en sus primeras palabras que es levantarse por conocer el tiempo.
Y si hay personas que deben conocer o que pueden conocer bien los tiempos en los que vivimos, somos los creyentes. Porque la palabra de Dios nos indica por todas partes cómo son los tiempos. El apóstol Pablo mencionó que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son de apostasía. El Señor Jesucristo mencionó que estos tiempos son de siembra de la palabra de Dios, pero también en sus parábolas enseñó que este tiempo es de falsedad, porque se está sembrando también la cizaña. Y si uno, además de la Biblia, levanta los ojos al mundo, se da cuenta, hermanos, que no solo hay coronavirus, sino que también hay violencia, hay desastres, hay terremotos, hay inmoralidad, hay rebeldía, hay libertinaje, hay ateísmo por todas partes. Entonces, tanto la Biblia como el mundo nos da a conocer que estos tiempos que estamos viviendo son los postreros tiempos, o como dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:18, hijitos, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y conociendo cómo son esos tiempos, entonces dice, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Tal vez el apóstol y otros apóstoles también hablaron de este sueño porque sabían que en ese tiempo, como en este tiempo, también muchos cristianos, fíjese bien que está hablándole a cristianos, a miembros de una iglesia, que muchos cristianos viven dormidos. Les pasa lo del profeta Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Que en el capítulo 1 se menciona que Jonás se embarcó y se hizo una gran tormenta, y aquellos marineros luchaban y el viento los amenazaba. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Por eso se ganó el nombre, el capitán del barco fue y le dijo, dormilón, dormilón, levántate y clama a tu Dios. Los apóstoles hacen algo similar que Jonás. Nos llaman la atención porque la persona que está dormida, como el caso de Jonás, no se da cuenta de lo que está pasando. En los campamentos de jóvenes a veces les pintaban o les pintan todavía así la cara a los jóvenes, les amarran las manos o los pies a las camas y les ponen cosas en la cabeza, y los jóvenes no se dan cuenta. El otro día cuando se despierta es que se dan cuenta todas las bromas que le han hecho. ¿Por qué? Porque el que está dormido no se da cuenta de lo que está pasando. Es inerte, es insensible. El sueño es un simbolismo del descuido. Por eso, cuando él dice es hora de levantarnos del sueño, es la idea de vuelvan en sí. Hay que volver en sí. Hay que volver a ser conscientes de lo que está pasando. Hay que incorporarse espiritualmente. Aquellos cristianos que han estado indiferentes a las cosas espirituales, que habían abandonado la asistencia a la iglesia, que han abandonado la lectura de la Biblia, que ya no oran a Dios, que no tienen ninguna sensibilidad para ayudar a los demás, Dios les está tocando la alarma diciéndole, es hora de volver, es hora de levantarse. ¿Y por qué? Termina diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Levantarse porque la salvación está cerca. Ese término puede tener
varias connotaciones. Una que se refiere al arrebatamiento, que es el primer evento que estamos esperando después de todos estos sucesos. En cualquier momento puede venir el Señor en las nubes para levantar su iglesia. Y la palabra salvación aquí indica rescate, indica sacar. Es hora de levantarnos porque en cualquier momento seremos rescatados. Y por eso puede referirse al arrebatamiento, pero también puede referirse a la glorificación. La salvación tiene tres partes. Una es cuando creemos en Jesucristo y Dios nos salva de la condenación eterna porque nos justifica. Pero luego empieza una salvación progresiva, que es lo que se llama la santificación, que Dios nos va poniendo aparte del pecado a través de la palabra, de la comunión con Él, de las experiencias con Él, de las tribulaciones, de las pruebas, de las tentaciones. De todo esto nos va poniendo aparte del pecado. Pero hay una tercera etapa de la salvación, que es la glorificación, que es cuando ya Cristo venga y nos saque de este cuerpo de muerte, de este cuerpo carnal, sensual, y nos libere para siempre del pecado. A esa salvación puede referirse cuando el Señor venga y nos libere por siempre del cuerpo de muerte. La cercanía entonces de la salvación final exige alistamiento, hermanos. Para el creyente, estos malos tiempos como del coronavirus, las pandemias, las virosis que estamos pasando y la violencia y todo esto, simplemente nos está llamando a prepararnos, porque Cristo viene con su salvación final en cualquier momento. La segunda parte de nuestro texto nos indica que la preparación requiere desechar. Versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es un llamado a desechar lo malo, porque se acerca el día. Es una comparación que todos podemos entenderla perfectamente, porque todos pasamos la noche con una ropa especial y dormimos, y cuando nos levantamos, entonces todos seguimos la misma ceremonia de ir botando el sueño, irnos quitando esa ropa y colocándonos la de día. Aquí lo malo se refiere a la ropa, a las cosas que hemos usado durante la noche, y es hora de quitarnos eso que usamos en la noche y desechar las obras de las tinieblas, dice. Las obras de las tinieblas, lo que se hace en oculto, es una comparación a todo aquello que se hace sin la vista de los demás, a escondidas de papá y mamá, a escondidas del patrón, a escondidas de Dios, a escondidas del vecino, cuando nos cercioramos que nadie nos esté viendo, y entonces cometemos esas acciones pecaminosas, las obras de las tinieblas. Desechar lo malo y vestirse de lo bueno. No dejemos pasar por alto que en este pasaje hace una comparación entre las tinieblas y la luz, cuando termina diciendo: y vistámonos las armas de la luz. En la Biblia, tinieblas es todo aquello que no tiene luz. Las tinieblas simplemente se definen como sin luz. Cuando usted está en un cuarto que están
la luz prendida, está todo clarito, bonito, transparente, pero si usted apaga la luz, inmediatamente el cuarto quedó en tinieblas, en tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Por lo tanto, en el sentido contrario, la luz es la ausencia de las tinieblas. Cuando estamos en un cuarto oscuro y prendemos la luz, pues todo quedó en claridad. Las tinieblas se fueron. Las tinieblas se fueron. Y si el cuarto estaba abandonado, pues salen corriendo las cucarachas, los grillos y todo que se amañan en medio de las tinieblas de la oscuridad y ven la luz, entonces salen a correr las ratas a buscar escondederos porque llegó la luz. Eso sucede y eso es lo que el apóstol quiere comparar con la vida cristiana, con la vida del ser humano. Vivir sin Dios, que Dios es la luz. Vivir sin Dios es vivir en tinieblas. Es la ausencia de la luz, por lo tanto la persona está en tinieblas. Pero vivir con Dios es vivir en la luz, porque Dios es la luz. La llegada del día requiere entonces el despido de las obras de las tinieblas para vestirse, para ir a la luz y para vivir en la transparencia de la luz. Quitarse la pijama, desechar esa ropa que usamos en la noche y ponernos la pinta, ponernos la buena ropa para salir al encuentro del Señor y listos no solo para encontrarnos con Él, sino también para viajar con Él. Es una ropa que la podemos usar en todas partes, en el encuentro, en el viaje y siempre con el Señor. Y la parte final de nuestro texto, versículos 13 y 14 nos indican que la preparación requiere andar honestamente. Andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí ya el apóstol, después de tratar de ilustrarnos, de animarnos con la venida del Señor y de hacer la comparación entre las tinieblas y la luz y llamarnos a vivir en la luz, concluye indicándonos cómo es que el cristiano debe levantarse y vivir en esa luz, es decir, vivir honestamente, transparentemente, que todos vean lo que Él hace, que no hay nada en oculto, sino que el sol está en su furor y se ve plenamente lo que hace. No en glotonerías, dice que es la honestidad, no en glotonerías y borracheras. Esto indica que vivir en la luz, ser transparente, es abandonar el desenfreno de los apetitos físicos. La glotonería y las borracheras se refiere a eso, a las personas que se han dejado controlar porque han perdido los frenos, han perdido el dominio propio en su vida, especialmente tocante a los apetitos del cuerpo. Entonces el apetito de comer lo han convertido en glotonería. Y esa palabra puede traducirse parrandas, comilonas, como decimos aquí en Aguachica, comilonas. Y borracheras, pues es el apetito, la sed, y se ha convertido en
borrachera, el control del aguardiente, de la cerveza en la persona, que lleva a cometer diferentes actos pecaminosos y de descontrol en las personas. Luego dice, no en lujurias y lascivias. Esto indica que vivir honestamente es abandonar el desenfreno también en los apetitos sexuales. Una de las cosas terribles que se ven en el mundo, hablando allá atrás de conocer los tiempos, es el desenfreno en la inmoralidad sexual. Antes, en algunos años atrás, por lo menos todo esto se hacía allá dentro de las tinieblas, y solamente se oía de vez en cuando que tal perversión sexual se hace en tal o cual pueblo, pero se ha venido poco a poco, el enemigo ha venido metiendo en las familias, en las personas de toda clase, la inmoralidad sexual. De tal manera que todo ese sinnúmero de pecados sexuales se ha venido acrecentando y se ha venido aprobando oficialmente sus prácticas para que cualquier persona pueda tener acceso. Y luego el cine y la televisión poco a poco han venido acostumbrando a las personas a la inmoralidad. Se empezó mostrando solamente el cuerpo en las novelas, en las películas, pero luego ya la persona se fue quitando las prendas. Luego vinieron las relaciones, no solo entre parejas en las pantallas, sino también entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, de tal manera que ya en estos tiempos todas esas orgías de la homosexualidad, de lascivias, de 2, 3 mujeres con un hombre, o lo contrario, todo eso ya llegó a ser común en las pantallas y aceptado por las personas, aún por la familia. El descontrol, no solo en lo físico, en lo sexual, sino también, dicen, no en contiendas y envidias. Esto indica el abandonar también el desenfreno del mal carácter. Otra de las cosas donde el hombre ha perdido, el hombre y la mujer han perdido los frenos, es en el carácter. Se ha vuelto violento, incontrolable su genio, y por eso se ha fomentado la violencia intrafamiliar. En medio de la pandemia, cuando la esperanza es que las relaciones mejoraran porque el hombre estaba ahí en la casa, los hijos también estaban allí, resultó lo contrario. Creció la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, los asesinatos, los robos. Todo esto ha venido creciendo porque el hombre perdió también los frenos en su carácter. Termina el versículo diciendo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vivir honestamente es no proveer para los deseos de la carne. Todo esto es verdad, todo esto es lo que está pasando, lo que hemos acabado de describir. Está pasando aquí, allá, en la esquina, en la calle, en la televisión, en todas partes lo vemos. Por eso el cristiano dice, si quiere vivir honestamente, si quiere vivir en la luz, no debe proveer para los deseos de la carne. En otras palabras, no debe dar oportunidad a los deseos pecaminosos, o como decimos jocosamente aquí en Aguachica, no dar papaya. No dar papaya. Todo esto está pasando, nos rodea, pero no podemos dar papaya. Tenemos que estar siempre andando
en la luz. La mejor preparación para el cielo entonces es la espiritual, porque el versículo termina, sino vestíos del Señor Jesucristo. Andar como Cristo, vestirse como Cristo de humildad y de mansedumbre, para controlar los malos deseos del cuerpo, los deseos pecaminosos del sexo y el mal carácter. Es la manera de vestirnos del Señor Jesucristo y prepararnos en estos tiempos difíciles. Hermanos y amigos, la hora final de la humanidad en la tierra requiere preparación espiritual. No olvidemos la diligencia espiritual, el abandono de la indiferencia piadosa y también la negación a una vida desenfrenada moralmente es la preparación para el encuentro con Dios. No olvidemos entonces que estos pasajes son una alarma, una alarma que nos llama, una alarma que suena. Ahí está, una alarma que nos llama aquí. ¿Cuáles cambios de vida debemos hacer para prepararnos, alistarnos para el encuentro con el Señor? Déjeme decirle unos antes de terminar. Hay que dejar la infidelidad matrimonial, hermanos. Ya basta de andar con dos mujeres o buscando otras mujeres mientras que ya Dios le ha provisto la suya. Hay que dedicarse a la familia, hay que dedicarse al hogar. Dejar las rivalidades y peleas, basta ya, nos indica la alarma. Hay que dejar de discutir con la esposa, de pelear con los hijos, de pelear con los vecinos, de andar en la autodefensa y más bien fomentar un carácter pacífico, buscando la paz en el hogar y en el vecindario donde estamos. Dejar la indiferencia con Dios. La alarma nos llama a volver a la Biblia, a leer la palabra de Dios todos los días, a volver a la iglesia cuando ya estamos otra vez llegando al culto, al templo. Hermanos, hay que volver a la iglesia, a la devoción con el Señor. Y la alarma nos llama a dejar el engaño y la corrupción que ronda en este mundo, a ser honestos, no ser tramposos en los negocios, en los almacenes, ni con las personas con quienes tratamos. Con todo esto, preparémonos para la salvación final, para el viaje final. Y no apaguemos la alarma, dejémosla que suene mientras nosotros nos preparamos y nos levantamos del sueño espiritual. Pidamos por todos nosotros y pidamos por todas las familias aquí en Aguachica. Oremos. Señor, acabamos de leer un pasaje que es una alarma, es un llamado fuerte para estos tiempos finales. Rogamos primero por la iglesia, que todos los que ya conocemos el Evangelio, conocemos la palabra, podamos escuchar esta alarma y levantarnos del sueño. Y también oramos por aquellos que no son cristianos, las familias aquí en Aguachica, los amigos, que ellos también escuchen esta alarma, miren el mundo como está y puedan creer en Jesucristo, recibir la salvación a través de Cristo y prepararse para el encuentro con Dios. Todo lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén.